Es para mí nuevamente un honor estar aquí al frente de ustedes y poder traer la palabra del Señor. Quiero anticiparles, despedirme de ustedes, puesto que ya mañana salimos para nuestro lugar de origen. Mañana regresamos a nuestras labores. Bueno, mañana vamos a viajar y ya el martes empezaremos con nuestras labores, ahí donde estamos trabajando, que es en la Ciudad de México, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Ahí está la Iglesia de Cristo establecida y también cuando gusten pasar por ahí, ya saben que son bienvenidos. En esta mañana he querido traer un tema de cual tiene mucho que ver con la lectura que nuestro hermano hizo. Antes de que terminara el año, vi a muchas personas que posteaban en el Face que ya se terminara este año. Decían, ya año, termínate porque me ha ido mal, porque ha sido un año malo, porque todo me ha salido mal. Y yo me puse a pensar en estas palabras y me preguntaba yo, ¿puede ser un año malo para alguien? Y yo dije, pero si el año es solo tiempo, entonces, ¿cómo es que un año puede ser malo para alguien? Y pensando un poco en esto, dije, en mí mismo me puse a pensar y dije, el año no puede ser malo. Me puede ir mal en un año, pero es porque por las decisiones que yo tomo. Las decisiones que yo tome en mi vida es lo que va a ocasionar si me va mal en mi vida. Pero yo como ser humano tengo el poder en mis manos de tomar decisiones. Lo que no tengo es el poder para las consecuencias de mis decisiones. Yo puedo decidir tomar una decisión o puedo decidir no tomarla. Pero yo sé y tengo que estar consciente que esa decisión que yo tome traerá una consecuencia en mi vida. Cualquiera que ésta sea. Entonces, dependiendo de la decisión que yo tome, serán las consecuencias. Y yo tengo el control sobre ella, sobre las decisiones. Perdón, pero no tengo el control sobre las consecuencias que traigan mis decisiones. Se dice por ahí, los que saben, que el ser humano al día toma aproximadamente un promedio de 35,000 decisiones al día, de las cuales nosotros solamente somos conscientes el 0,1%, un aproximado de 100 decisiones, de las cuales nosotros somos conscientes. Las otras decisiones las tomamos de forma inconsciente, nuestro cuerpo la toma de una forma mecánica. Pero esas 100 decisiones nosotros somos conscientes y nosotros pensamos si las tomamos o no las tomamos. Y estas decisiones son las que pueden cambiar el rumbo de mi vida. Quiero darles a ustedes ejemplos de personas que tomaron malas decisiones y les trajo consecuencias negativas en su vida. Vayamos y leamos en Génesis capítulo 2, versículo 16 al versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era el mandato de Dios hacia el hombre?
no comas de ese árbol. Tienes todo un buffet de árboles de los cuales tú puedes comer. Te puedes deleitar con ellos. Tú puedes tomar del fruto que tú quieras, excepto de este árbol que yo te estoy mandando, no comas. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ese es el mandato de Dios. Pero el hombre, vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, el hombre toma una decisión. Génesis 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la decisión que la mujer tomó? Comer del fruto. Cuando Dios había dicho no comas, la mujer tomó la decisión de comer, pero ella pudo haber dicho no, porque Dios me ha dicho que yo no coma de este fruto. Ella tuvo en sus manos la decisión de comer y de no comer, pero ella decidió comerlo. Ahora, después de esta decisión que ella toma, viene la consecuencia de este acto. Veamos en Génesis 3, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál fue la consecuencia de la decisión que Eva y Adán tomaron? Fueron echados del huerto del Edén. Ellos estaban cómodos. Dios había creado un mundo con todas las cosas necesarias para que la vida del hombre fuera cómoda. Porque había puesto árboles, había puesto todo lo necesario para que el hombre comiera y pudiera vivir de una forma tranquila. ¿Recuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? Que decía que cuando Dios creó el mundo, dice que Dios terminó de crear todo y vio que todo lo que Dios había creado era ¿qué? Era bueno, era perfecto. Y por eso Dios crea todas las cosas para que cuando hiciera la creación, cuando Dios creara al hombre, Dios llegara a un lugar con todas las comodidades, con todas las cosas necesarias para que él viviera. Y el huerto del Edén era eso. Era un lugar cómodo para el hombre, donde el hombre lo tenía todo, donde el hombre no necesitaba nada. Y Dios le dijo, puedes comer de todo lo que tú quieras, puedes deleitarte con todo lo que te estoy dando. Pero de este árbol no debes de comer, porque el día que comas de él, ciertamente ese día vas a morir. Pero el hombre toma la decisión de comer. Y las consecuencias de esta decisión es que fue echado de ese lugar de comodidad y fue llevado a un lugar donde ahora el hombre tenía que trabajar, donde el hombre tenía que, con el sudor de su frente, trabajar para obtener el pan de día a día. Y nosotros hoy sabemos de lo que estamos hablando, porque tenemos que salir todos los días a trabajar, tenemos que salir a buscar el pan, tenemos que, con el sudor de nuestra frente y más en este lugar con calorcito, sudamos para obtener el pan de cada día. Son las consecuencias de las decisiones que el ser humano toma. No es que en realidad el año sea malo para mí. No es que en realidad me vaya bien porque Dios quiere que me vaya mal. Perdón, que me vaya mal porque Dios quiere.
Muchas veces nos va mal porque tomamos malas decisiones en nuestras vidas. Dios nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar, qué es lo que debemos de hacer, cómo el ser humano debe de vivir su vida. Pero el ser humano toma sus propias decisiones. Veamos otro ejemplo de las malas decisiones que el ser humano puede tomar y las consecuencias que puede traer. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y 3. Primer libro de Samuel 15, 1 y 3. Dice el mandato de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y asnos. ¿Cuál era la orden de Dios sobre Saúl contra el pueblo de Amalek? De que lo destruyera todo, de que no dejara nada. Dios le dice a través del profeta Samuel, le dice: ve a Amalek y destruye todo lo que tiene, todo. No dejes nada, destruye a las personas, mata todo, a niños, a mujeres, a hombres, no dejes nada, aún los animales, y menciona, y aún a los niños de pecho, mátalos. No dejes nada. A los animales destruye todo. No quiero que quede vivo nada, dice Dios. Pero Saúl se creyó más inteligente que Dios. Y Saúl dice que cuando va a hacerle guerra al pueblo de Amalek, él toma su decisión. Y dice ahí mismo en el capítulo 15, pero versículo 8 y versículo 9, nos dice la decisión que Saúl tomó ante el mandato de Dios. Dice la palabra del Señor: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejores y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los camellos, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál fue la decisión de Saúl delante del mandato de Dios? ¿Qué le había dicho Dios a Saúl que hiciera con Amalek? Que lo destruyera todo. Y Dios había sido específico en todo lo que él quería que Saúl hiciera, que destruyera todo. Mas sin embargo, cuando Saúl se ve ante la decisión del rey, de no matar al rey, él dice: vamos a llevarnos vivo al rey. Pero cuando el pueblo le dice: bueno, si tú llevas vivo al rey, pues nosotros vamos a llevar lo mejor del ganado. Y el pueblo le dice a Saúl: vamos a llevar lo mejor del ganado porque lo queremos ofrecer como sacrificio a nuestro Dios. El que tenía la decisión final aquí, hermanos, era Saúl.
Él era el rey. Él había sido puesto por Dios como rey del pueblo de Israel. Él tenía la decisión de perdonar y de no perdonar, de llevar y de no llevar nada, de cumplir el mandamiento de Dios como él se lo estaba diciendo o no cumplir. Él tenía la decisión. Pero Saúl toma la decisión de perdonar ciertas cosas que a su vista le parecieron buenas. Ahora veamos cuál es la consecuencia de esta decisión que Saúl toma. Vayamos al mismo capítulo 15, versículo 18 al versículo 28. Aquí ya está hablando el profeta Samuel con Saúl nuevamente, después de que Saúl había venido del pueblo de Amalek, y Samuel está hablando con Saúl y le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los animales. Miren cómo contesta Saúl: no, yo fui y he cumplido la voz de Jehová, he hecho lo que Dios me ha dicho, pero traje al rey, lo traje vivo. Y dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Miren lo fácil que hace Saúl la decisión que él había tomado. Dice, pero el pueblo. Saúl echa la culpa al pueblo de que el pueblo era el que había hecho, el que había traído lo mejor del ganado. Pero la decisión era de Saúl, era el rey. Él era el jefe supremo de todo el pueblo de Israel. Y él dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Las consecuencias de Saúl de no cumplir la ley de Dios, el mandamiento de Dios, tal y como Dios se lo había ordenado, fue que fue desechado del trono de Israel. Dios lo desechó. Dios le dijo, no serás más rey. Va a venir uno que va a ser mejor que tú. Por cuanto no obedeciste a mi voz y sucumbiste a la voz del pueblo que te dijo que llevaran lo mejor del ganado. Hermanos, podemos, y la intención, hermanos, de traer estos ejemplos para que nosotros analizáramos qué es lo que yo como ser humano puedo hacer, es que
Yo, hermanos, tengo en mis manos la libre decisión de poder decidir qué quiero hacer con mi vida. ¿Cuáles son las decisiones que yo quiero tomar en mi vida? Y dependiendo de las decisiones que yo tome, serán las consecuencias que yo traiga en mi vida. No es que en realidad el día sea malo, no es que el año sea malo. Si nos damos cuenta en estos ejemplos que hemos puesto aquí, hermanos, es el mismo ser humano que toma las decisiones sobre el rumbo de su vida. Y nosotros como seres humanos tenemos esa cualidad. Por eso Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío, la libre o la voluntad de poder tomar nuestras propias decisiones. Usted es libre de decidir. Usted fue libre de decidir si venía hoy a la iglesia o si se quedaba en su casa. Usted es libre de decidir a dónde quiere ir terminando la reunión, si va a su casa o se va a otro lugar. Pero lo que no tenemos nosotros en nuestras manos es el control de las consecuencias de nuestras decisiones. Una vez que nosotros hemos tomado una decisión, nosotros tenemos que estar conscientes de la consecuencia de esta decisión. Adán y Eva tuvieron que hacerse conscientes de la decisión que habían tomado. Habían hecho todo en contra de la voluntad de Dios. Saúl se dio cuenta de la decisión que había tomado y fue desechado del trono de Dios. Pero así como hay personas, ejemplos en la Biblia de personas que tomaron malas decisiones, también tenemos ejemplos de personas que tomaron buenas decisiones y por ende tuvieron buenas consecuencias. Antes de pasar a esto, les invito a que en su casa lean primer libro de Reyes, capítulo 12, 13 y 14. Ahí trae una historia de un joven que tomó malas decisiones y trajo consecuencias para todo el pueblo de Israel. Léanlo, hermanos, en casita. Primer libro de Reyes, capítulo 12, 13 y 14. Y se van a dar cuenta de que nosotros tenemos en nuestras manos el poder de tomar las decisiones y de cambiar, mejorar el rumbo de nuestras vidas. Vamos entonces a ver las buenas decisiones que pueden marcar el rumbo de mi vida. Yo estoy a cargo en el lugar donde trabajo del grupo de jóvenes. Tengo aproximadamente un grupo de 18 a 20 jóvenes, de los cuales 16 ya son bautizados y como 4 todavía no han tomado la decisión de bautizarse. Pero siempre le he dicho a ellos que en la etapa que ellos están viviendo hay 3 decisiones importantes. En la etapa de la juventud hay 3 decisiones importantes que el joven debe de tomar o va a tomar en algún momento. La primera decisión importante en la vida es si se va a preparar, si va a estudiar. Y si no va a estudiar, es una decisión que él va a tomar. Pero esa decisión de prepararse o de no prepararse cambiará el rumbo de su vida. La segunda decisión importante que un joven debe de tomar en su vida y que llegará el momento de tomarla es con quién se va a casar. Eso va a cambiar rotundamente el rumbo de su vida para bien o para mal, dependiendo de la decisión que él tome. Los que ya estamos casados ya no podemos hacer nada sobre esa decisión. Pero los que están solteros pueden cambiar el rumbo de su vida con esa decisión, dependiendo la decisión que tomen, con quién se van a casar. Pero la decisión más importante que todo ser humano, y no tan solo el joven, debe de tomar es a quién le va a servir. Esa decisión es importante para todo ser humano. ¿A quién decides tú servir? Nos dice en Mateo, no puedes servir a 2 señores. No puedes servir a Dios ni a las riquezas. Así que tienes que tomar una decisión. ¿A quién le quieres servir? Y por eso quiero hacer énfasis en esta decisión importante para el ser humano. ¿A quién voy a servir?
¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo Josué al pueblo de Israel? Cuando ya Josué estaba al punto de su partida de este mundo, le dice, decidan ustedes hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres en Egipto o a Jehová. Pero mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. Esa era una decisión que Josué estaba tomando. Josué estaba tomando una decisión a pesar de la decisión que el pueblo tomara. Y él le dice, ustedes decidan a quién van a servir. Pero mi casa y yo, Josué se estaba poniendo como cabeza de su hogar. Y él estaba diciendo, mi casa y yo soy el líder de mi familia. Y como líder de la familia, yo tomo la decisión de que mi casa va a servir a Jehová. Como cabeza de familia, ¿usted ha tomado esa decisión? ¿Usted ha pensado en la decisión que puede traer consecuencias sobre su familia? ¿Sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre las personas que le rodean? Las decisiones malas que tomaron en los antepasados, Adán, Eva, trajeron consecuencias sobre la humanidad. Y eso fue el pecado. Saúl tomó una mala decisión y trajo consecuencias sobre todo el pueblo. Cuando nosotros, como cabeza del hogar, tomamos una decisión, esa decisión trae consecuencias sobre nuestra familia. Nosotros decidimos si queremos servir a Dios o no le queremos servir a Dios. Nosotros decidimos qué tan fieles le seremos a Dios o no le seremos. Y vamos a ver personajes que tomaron decisiones importantes en su vida. Vamos primero al libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire cómo empieza diciendo este versículo. Y Daniel propuso en su corazón. Daniel tomó la decisión desde su corazón que él no se contaminaría con la comida del rey. El mandato del rey era que todos estos prisioneros, que eran los mejores que habían sido escogidos del pueblo de Israel cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia, que todos estos mejores hombres comieran lo mismo que comía el rey. Pero Daniel, dice, propuso en su corazón no contaminarse, porque él sabía que la comida que el rey consumía era comida que venía de la idolatría. Y él dijo, no me voy a contaminar. Es una decisión que Daniel tomó y él dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Él lo propuso en su corazón. Ahora, usted ha propuesto en su corazón no contaminarse con lo que el mundo nos presenta. Vivimos en un mundo de influencia donde la iglesia es más influenciada por lo que el mundo presenta que el mundo por lo que la iglesia le puede aportar a él. ¿Sí me explico con esto? Muchas veces el mundo nos influencia con todo lo que presenta. La música, el baile,
la diversión, todo lo que venga a su mente, el mundo, influencia dentro de la iglesia. Y usted ha prometido, ha propuesto en su corazón no contaminarse con esto. Miren, si el rey se daba cuenta de lo que Daniel había sido, la consecuencia de esa decisión no era tan solo la muerte del jefe de los eunucos, era la muerte también de Daniel. Pero a él no le importó poner su vida en riesgo, sino que decidió en su corazón no contaminarse. Fue una decisión que él tomó de no contaminarse con la comida del rey. ¿Ha propuesto usted en su corazón no contaminarse con el mundo? ¿De no hacer lo que el mundo está haciendo? Venimos de una época o de un momento de fiestas, y seguirán las fiestas. México es un país donde casi todo el año hay fiestas, diversiones, tradiciones, costumbres, como usted le quiera llamar. Cosas que como iglesia nosotros no debemos de compartir. Cosas. No estoy diciendo que todo no podamos hacer. ¿Sí? Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, ¿eh? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? Pero hay cosas que nosotros no podemos compartir. Es usted libre de tomar esa decisión, de contaminarse o de no contaminarse. Pero Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con lo que el rey, con el edicto del rey, de comer lo mismo que el rey comía. Leamos mismo Daniel, capítulo 3, versículo 15 al versículo 18. Daniel, capítulo 3, versículo 15 al versículo 18. La lectura que hizo nuestro hermano. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, está hablando el rey Nabucodonosor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Miren la pregunta que le hace el rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? He aquí, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres personajes que nos mencionan las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel tomaron la decisión de no contaminarse con la adoración que el rey Nabucodonosor estaba imponiendo ante el pueblo de Israel. Y miren, yo me he puesto a pensar y muchas veces he especulado porque la Biblia no lo dice, pero nos da a entender de que en ese momento estaba todo el pueblo. Y solamente de todo el pueblo, de los miles que había ahí, solamente 3 decidieron no arrodillarse ante la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor. ¿Qué estaban haciendo todos los demás? ¿Qué estaban haciendo todos los demás? Estaban arrodillados. Pero solamente 3 decidieron no. Y era su vida la que estaba de por medio. Pero ellos dijeron, ante la pregunta del rey, ¿qué Dios será?
que les librará de mis manos. Y ellos dijeron, no necesitamos responderte, porque al Dios que servimos nos va a librar del horno de fuego y de tus manos. Y si no lo hace, aún así, nosotros seguiremos sirviendo a Dios. Miren la respuesta, la dimensión que dan estos tres personajes. Hermanos, en la vida de todo ser humano, llega el momento en que tenemos que tomar decisiones importantes, como seguir sirviendo a Dios o no hacerlo. A pesar de lo que estemos pasando, a pesar de que si te está yendo mal, si tienes problemas económicos, si tienes enfermedades, el problema que estés pasando, tú tienes que tomar la decisión si sigues sirviendo a Dios o no lo haces. Ellos tenían en riesgo su vida y ellos decidieron seguir sirviendo a Dios a pesar de que le podía costar la vida. Y le pedí al hermano que leyera hasta este momento porque nos enseña todo el poder de Dios en esta situación. Cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, dice que los que lo llevaban murieron, pero ellos no. Cuando ellos cayeron en el horno de fuego, dice que metieron a 3 y habían 4. Y cuando ellos salieron del horno de fuego, dice que ni aún su pelo se había quemado, su cabello. Entonces, podemos ver nosotros, hermanos, el gran poder de Dios para todos aquellos que deciden servir su presencia. Pero vamos al último ejemplo, hermanos. Vamos al último ejemplo. Ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Cuando Daniel toma esta decisión, se había dado un edicto por el rey de que nadie debería inclinarse ante ningún Dios, que nadie debía de pedir nada a ningún Dios, que solamente al único que le podían pedir era el rey. Era el único que le podían pedir. Y esto era una trampa para que mataran a Daniel. Pero a pesar de que Daniel supo esto, él tomó la decisión de seguir sirviendo al Dios de Israel. Leamos capítulo 6 de Daniel, versículo 10 y versículo 11. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Miren, pongo estos ejemplos porque a mí me llena de admiración que estos hombres, a pesar del riesgo y del peligro que llevaban su vida, decidieron seguir sirviendo a Dios. A Daniel no le importó del edicto, porque él confiaba en Dios, porque él sabía quién era el Dios a que él le servía. Y él tomó la decisión de seguirse arrodillando y de seguir orando, y a pesar de que las ventanas estaban abiertas, él no cerró las ventanas, él no se escondió, él no dijo, voy a seguir orando, pero me voy a esconder para que no me vea. Él siguió haciéndolo como lo hacía siempre. Y se arrodilló y oró a Dios a pesar del edicto que había, que no lo debería de hacer. Hermanos, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros, todos nosotros, tenemos en nuestras manos el decidir qué rumbo lleva nuestra vida. Usted tiene en sus manos la decisión de seguir viviendo como vive hasta ahorita
o de decidir servir al verdadero Dios de Israel. Usted tiene en sus manos la libre decisión de poder cambiar el rumbo de su vida y de entregar su vida a Dios para que Dios pueda bendecirle en su vida. Pero tenemos que tener bien en claro que a pesar de que yo tome la decisión de servir a Dios, esto no quiere decir que no vaya yo a tener problemas. No quiere decir que no me vayan a salir las cosas mal. No quiere decir que vaya yo a sufrir algún agravio de las personas. Dios va a seguir siendo nuestro Dios y Dios nos va a seguir cuidando y protegiendo. Si yo tomo la decisión de servirle a Él, a pesar de todo lo que pasa en mi vida. Dios va a seguir protegiendo mi vida y la de mi familia si yo decido seguirle sirviendo a Él. Si yo tomo la decisión de servirle a Él. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a sufrir. La Escritura nos enseña de que Dios promete cuidarnos, de que Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero necesitamos nosotros tomar la decisión. Si queremos servir a Dios o queremos seguir viviendo como hasta ahora lo hemos hecho. Nosotros tenemos la decisión de cambiar el rumbo de nuestras vidas y de mejorarla para bien o de seguir tomando malas decisiones. Y uno de los requisitos para tomar buenas decisiones en nuestra vida es que ellas vayan acompañadas de la decisión de servir a Dios. De que Dios esté por delante de nuestras vidas siempre y en todo momento que tomemos una decisión. Y esa es la invitación que yo hago hoy en esta mañana a cada uno de ustedes. De que estamos empezando un nuevo año. Estamos empezando una nueva etapa, una nueva oportunidad en nuestras vidas y necesitamos decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a tomar la misma decisión que tomó Josué? ¿Mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿O vamos a seguir sirviendo al Dios de las riquezas? Tenemos que pensar muy bien qué decisión vamos a tomar. Si decidimos tomar la decisión de servir a Dios, bueno, ya sabemos todo lo que Dios nos puede presentar, el de cuidar nuestra vida, el de protegernos, el de ayudarnos, el de estar con nosotros siempre, en todo momento. Y esa decisión solamente la podemos tomar nosotros. Tenemos en nuestras manos el poder de tomar esa decisión. Pero lo que no tenemos en nuestras manos son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Sirvamos a Dios, busquemos a Dios, busquemos su protección. Como nos dice en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos ser protegidos por Dios, decidamos servirle a Él y solamente a Él. Busquemos de Dios en nuestras vidas y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito, hermanos, a ponerse de pie, por favor. Pónganse de pie todos, por favor. Pónganse de pie. Y vamos a buscar el himno número 244. Mi vida di por ti. Número 244. Y este himno es un himno de invitación que Dios hace en esta mañana a todos los que no se han convertido al Evangelio. Es el momento para que... Hoy es el primer domingo de este 2024. Y creo que el mensaje estuvo muy claro. La palabra de Dios es tan profunda, pero al mismo tiempo tan sencilla de entender. La decisión que tomes en este día es lo que va a repercutir para todo el año y para toda tu vida. Y hay un beneficio o un daño colateral para los que nos rodean. Porque si papá
Porque si mamá toma decisiones equivocadas, los que nos rodean, los que amamos, los que están con nosotros, van a salir beneficiados o van a salir perjudicados. Toda decisión trae sus consecuencias. Y hoy en este momento, Dios está abriendo las ventanas del cielo para que tú tomes una buena decisión. Así que si tú no eres convertido, no te has bautizado, hoy Dios te está dando esta oportunidad. Aquí mismo podemos bautizarte este día. También, hermano, también, hermana, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué quieres hacer este año? ¿Qué metas tienes? Es mejor empezarlas, iniciarlas con la mano, agarrados de la mano de Dios. Si tú quieres decir algo a Dios, quieres pedirle a Dios, cuando terminemos, vamos a cantar solamente la primera y la cuarta estrofa del himno 244. Mi vida, di por ti. ¿Sabes qué dice Juan 14:15? ¿Quién lo sabe? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pude haberle dicho, ustedes aman, amamos a Dios. ¿Qué iba a decir usted? Amén. Alce la mano, ¿quién ama a Dios? Todo, hasta en una, dos manos. Como dijo Pedro, cuando Cristo lleva a lavar los pies, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte ni suerte en el reino de los cielos. Báñame, Señor, dijo Pedro. Báñame. No solamente los pies, báñame, porque yo quiero estar contigo. Entonces, yo pude haberles dicho, aman a Dios, amamos a Dios. Las dos manos se iban a levantar. Pero el asunto está, hermanos, lo que es claro en la palabra de Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis, fíjense, si hacéis lo que yo os mando. Más claro, hermanos, no puede ser la palabra de Dios. Entonces, hoy tienes en tus manos la decisión para que de aquí repercuta todo el 2024. ¿Quieres que te vaya mejor, pero todavía no te has convertido en el evangelio? ¿Cómo quieres comprar en una tienda de conveniencia si no eres socio? No has pagado la membresía. No te dejan, ¿verdad? Si aún en las cosas pequeñas hay grandes lecciones, imagínese en la palabra de Dios. 244. Vamos a cantar la primera estrofa y de ahí paramos para luego pasar a la segunda, pero vamos a dejar ese término ahí, la primera estrofa, para que usted, si gusta, pase usted al frente y confiese a nuestro Dios como el único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios. Primera estrofa del 244. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti, morar, sí, y tú quedas por mí. Un momento, detenga ahí, por favor. Deténgase. ¿Quiere usted iniciar este año obedeciendo a nuestro Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Son los pasos muy sencillos que presenta la palabra de Dios. Es oír el evangelio, es tener fe, es creer en él, es el de confesar, arrepentirnos y bautizarnos. Así de sencillo. ¿Se acuerdan aquel hombre que era un general del rey de Asiria? Este hombre era leproso, era valiente, fuerte, dice la Biblia, pero tenía un problema. Era leproso. La lepra le había invadido su cuerpo. Entonces Dios manda, seguramente este hombre le clamaba a su Dios que le sonara, estaba ya fastidiado. Entonces Dios manda a un hombre y le dice, tienes que zambullirte, ve al Jordán y te tienes que zambullir. ¿Cuántas veces, hermanos? 7 veces, 7 veces. ¿Y qué hizo este hombre? Se puso feliz, se puso contento. ¿Verdad que no? Se molesta, se enoja contra los mandamientos de Dios. Dios dijo, así vas a sanar. Y este hombre dijo, no,
yo quiero ser sanado de esta manera. Y se enoja y se da la vuelta. Pero Dios, que es grande en misericordia, es amplio en perdonar. Qué paciencia la de Dios con cada uno de nosotros. No cabe duda que la paciencia de Dios es tan grande, es más alta que los cielos. Y manda a un siervo, a su siervo de este hombre. Mi Señor, le dice todavía, si el profeta te mandare algo difícil, algo duro, no lo vas a hacer si es para tu bien. No te está mandando nada duro, nada imposible de hacer. Piensa, ¿qué te cuesta zambullirte 7 veces en el río Jordán? Y este hombre protestó. ¿Qué acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son aguas más limpias? Y voy a decir algo, hermanos, que las del Grijalba, que los desechos van para ese río, y tú quieres que yo me meta a ese río sucio. ¿No sabes quién soy? Pero tenía que obedecer el mandato del Todopoderoso, del Dios de los escuadrones de Israel, 7 veces, y no en Habana ni en Farfar, sino allá en el río Jordán. Y este hombre, hermanos, tuvo que agachar la cabeza, doblegar su orgullo e ir y obedecer al mandato de Dios que ese siervo le estaba recalcando, le había recalcado. Y tal como Dios mandó fue, y dice la Biblia, hermanos, que ocurre un milagro en su cuerpo que estaba deshecho, carcomido por la lepra, de pronto se restaura su piel como la de un bebé. ¡Qué maravilloso! ¿Te imaginas tú, hermano, con esa enfermedad, hermana, que estás batalla, y de pronto Dios te dice, aumenta tu fe y no dejes de reunirte, no dejes de congregarte, y vas a ver cómo vas? Los problemas, hermano, los problemas de enfermedades de nuestro cuerpo, físicamente hablando, son consecuencias de un alma enferma. Son lo que está aquí, es lo que está aquí, lo que nos enferma, lo que no nos deja dormir, lo que batalla con nuestros órganos de nuestro cuerpo.